En esta oportunidad vamos a ver cómo se aplica la potenciación y la radicación a fracciones. Primero vamos a comenzar por repasar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la potenciación? La potenciación es el producto de un determinado factor tantas veces como lo indica el exponente. En este caso, 3 medios al cuadrado será entonces 3 medios por 3 medios. Lo resolvemos como sabemos resolver el producto de fracciones. Multiplicamos los numeradores, multiplicamos los denominadores, el resultado será 9 cuartos. Si lo resolvemos aplicando justamente la potenciación, 3 por 3 será 3 al cuadrado y 2 por 2 será 2 al cuadrado. El resultado es 9 cuartos, obviamente. El resultado siempre va a ser el mismo. Ahora, si relacionamos este 3 medios al cuadrado con 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, vemos que en realidad lo que estamos haciendo es aplicar lo que se conoce como propiedad distributiva de la potencia respecto al cociente. Entonces, el exponente se aplica al numerador y al denominador de manera independiente. Vamos a ver qué pasa con la radicación. Por definición, la raíz es aquel número que multiplicado por sí mismo tantas veces como lo indica el índice me va a dar de nuevo como resultado el radicando. En este caso el resultado sería, la raíz sería 2 tercios. ¿Por qué? Porque 2 tercios por 2 tercios me estaría dando, multiplicamos como siempre las fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador, me estaría dando como resultado 4 novenos. Supongamos que trabajamos numerador y denominador por separado. 2 sería la raíz de 4 y 3 sería la raíz de 9. Entonces, 2 tercios sería igual a raíz de 4 sobre raíz de 9. Vemos entonces que en este caso lo que estamos aplicando es lo que se conoce como propiedad distributiva de la radicación respecto al cociente. ¿Por qué al cociente? Porque una fracción es en realidad una división. Una fracción es eso, un cociente, una división. Entonces, vamos a ver cómo el radical se distribuye o se aplica de manera separada al numerador y al denominador. Por supuesto, mantiene el mismo índice. Otra opción para resolverlo sería aplicando factorización en números primos, tanto del numerador como del denominador, y aplicando la definición de potencia, si tenemos un producto del mismo factor, lo podemos escribir como una potencia. En este caso 2 por 2 será 2 al cuadrado, 3 por 3 será 3 al cuadrado, y entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva de la raíz con respecto al cociente, entonces la distribuimos entre el numerador y el denominador, y lo que vamos a hacer es aplicar raíz de potencia buscando un divisor común al índice y al exponente. El resultado es el mismo, pero aplicamos todas las propiedades. Ahora vamos a utilizar todo esto que vimos, desarrollar los temas que habíamos visto, que era potenciación de fracciones y radicación de fracciones. Como vemos, la potenciación de fracciones lo vamos a resolver elevando el numerador y el denominador al exponente de la fracción. O sea, como vimos, aplicando la propiedad distributiva de la potencia respecto al cociente. Y después aplicaremos la potencia según su definición. Entonces, ¿cómo se resuelve una potencia de una fracción? Bueno, elevando numerador y denominador al exponente de la fracción. Vamos a ver distintas situaciones y a su vez vamos a ver diferentes formas de resolverlo.
Vamos a abrir el abanico de posibilidades. Vamos a ver cómo se aplica la potencia para una fracción irreducible, para una fracción reducible y para fracciones negativas. Vamos a ir aplicando todo lo que vimos hasta ahora. Comenzamos con la potenciación de una fracción irreducible como es un medio. Vamos a resolver aplicando la propiedad distributiva de la potencia respecto al cociente. Y por definición de potencia, vamos a plantearlo como un producto y vamos a resolver. ¿Qué pasa con la potenciación de una fracción reducible? Vamos a comenzar como una opción, simplificando hasta conseguir una fracción irreducible. Entonces vamos a dividir numerador y denominador por un divisor común. Vamos a obtener la fracción irreducible. Vamos a aplicar la propiedad distributiva de la potencia respecto al cociente. Entonces distribuimos entre numerador y denominador. Por definición de potencia, resolvemos. Otra opción de resolución. Antes de simplificar, aplicamos la propiedad distributiva. Por definición de potencia, lo expresamos como producto y simplificamos los factores entre sí. En este caso, cualquier factor del numerador se puede simplificar con cualquiera del denominador porque se trata de productos. Vamos a buscar divisores comunes. Y vamos a realizar la multiplicación dentro del numerador y dentro del denominador. En este caso, en vez de haber simplificado, podríamos haber operado y simplificar una vez que tenemos el resultado. Como siempre, les digo, cuanto antes uno realice la simplificación, más chicos van a ser los números con los cuales vamos a trabajar. El resultado final va a ser el mismo, pero la dificultad en el proceso se va a ir aumentando en la medida que tardemos más en reducir las fracciones. ¿Qué pasa cuando tenemos una fracción negativa? ¿Qué pasa con el exponente y cómo afecta a ese signo? Vamos a ver, en este caso tenemos el menos 3 medio y por definición lo vamos a expresar como el producto entre menos 3 medio por menos 3 medio por menos 3 medio. Vamos a ir resolviendo aplicando la regla de signos en cada paso. En este caso tenemos dos números negativos que al multiplicarse se convierten en un número positivo. Y luego el número positivo, al multiplicarse por un número negativo, vuelve a quedar con su signo negativo. Por lo tanto, cada vez que tengamos una base negativa y un exponente impar, la potencia va a ser negativa. Vamos a ver cómo podemos resolver esto sin necesidad de hacer todo el planteo previo. Observemos entonces que ese exponente impar va a afectar no solamente al numerador y al denominador, sino también al signo. Entonces, estábamos diciendo que cuando el exponente era impar, si la base es negativa, la potencia va a ser negativa, así que directamente dejamos el signo negativo y aplicamos la propiedad distributiva respecto al numerador y al denominador. ¿Qué pasa si el exponente es par? Vamos a aplicar por definición de potencia el producto de los cuatro factores y vamos a ir resolviendo parte por parte. En el primer producto el resultado va a ser positivo. Cuando un factor positivo se multiplica por un factor negativo, el resultado vuelve a ser negativo. Y nuevamente un factor negativo por otro negativo, el resultado va a ser positivo. Entonces, cuando tenemos
un exponente par de una base negativa, la potencia va a ser positiva. Nuevamente observemos que el exponente par va a afectar al signo. En este caso, un signo negativo con un exponente par va a ser positivo. Entonces, ya conociendo esta propiedad, nos evitamos hacer todos los planteos anteriores y resolvemos directamente. Vamos a recordar, teniendo en cuenta lo visto, que una cosa es tener dentro de un paréntesis un signo negativo y otra cosa es tenerlo fuera del paréntesis, porque en el primer caso, el 2 del exponente está afectando al signo. En el segundo caso, no. Entonces, cuando resolvemos, se va a ver afectado por ese exponente par. En el segundo caso, no, porque el signo no está afectado por ese exponente. Entonces, los resultados van a ser diferentes. No es lo mismo la primera expresión que la segunda. Otra situación a tener en cuenta. En el primer caso, el exponente afecta a toda la fracción. En el segundo caso, el exponente solamente está afectando al numerador, no está el paréntesis. El paréntesis lo que me demuestra o lo que me señala es que todo lo que está dentro del paréntesis está afectado por ese exponente. En el segundo caso, solo el numerador lo está. Y en el tercer caso, solo el denominador está afectado. Por lo tanto, estas tres expresiones, por más que parecen o son parecidas, no tienen nada que ver una con la otra. ¿Y qué pasa con la radicación de fracciones? Bueno, para poder conseguir la raíz de una fracción, lo que vamos a hacer es distribuir entonces el radical entre el numerador y el denominador. O sea, aplicamos lo que es la propiedad distributiva de las raíces respecto a un cociente. Y después resolveremos la raíz según su definición. Entonces vamos a aplicar el radical tanto al numerador como al denominador. Vamos a ver diferentes ejemplos y diferentes opciones de resolución. Entonces vamos a ver qué pasa cuando aplicamos a una fracción irreducible, a una fracción reducible y a fracciones negativas. Primer ejemplo, una fracción irreducible. En este caso, por definición de raíz, podemos hacer mentalmente el cálculo, es 8 séptimos. ¿Por qué? Porque como ya habíamos visto, si hacemos 8 séptimos por 8 séptimos, el resultado va a ser el radicando, o sea, 64,99avos. ¿Qué pasa si aplicamos la propiedad distributiva? Vamos a tener entonces la raíz de 64, o sea, la raíz del numerador, y la raíz cuadrada del denominador por separado. Eso es distribuir, recordemos. Por definición de raíz, entonces podemos hacer el cálculo mentalmente. En este caso, será 8 séptimos, porque 8 por 8 va a ser 64 y 7 por 7 va a ser 49. ¿Qué podemos hacer en caso de que no podamos hacerlo mentalmente? Porque por ahí no podemos resolverlo mentalmente. Bueno, entonces recurrimos a lo que ya conocemos, que es la factorización. Vamos a factorizar el numerador y el denominador. Como ya lo hemos hecho otras veces y como ya sabemos hacerlo. Y vamos a expresar estos números en su factor, como producto de sus factores primos. Aplicando la definición de potencia, las vamos a agrupar. Vamos a aplicar la propiedad distributiva de la radicación respecto al cociente. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar raíz de potencia buscando un divisor que sea común al índice y al exponente. En ambos casos, ese divisor común es el 2. Por lo tanto, la nueva expresión va a ser 2 al cubo y 7 a la 1. El resultado es el mismo. Estamos viendo, recuerden, diferentes maneras de resolver
para que ustedes vayan buscando cuál es la que les quede más cómodo, cuál es la que les resulta más fácil para aplicar. Con todas llegamos al mismo resultado, obviamente. ¿Qué pasa si tenemos fracciones reducibles? Podemos comenzar por reducir esa fracción, dividiendo numerador y denominador por un divisor común. Y luego aplicamos la definición de raíz. De esta manera verificamos. Podemos aplicar propiedad distributiva una vez reducido. Y podemos también aplicar la factorización en caso que no podamos calcularlo mentalmente. Y ahora entonces aplicamos raíz de potencia, simplificando. Vieron que tenemos varias formas para resolver raíces de fracciones o potencias de fracciones. Veamos otra opción. Por definición de raíz, lo resolvemos mentalmente. Dividimos numerador y denominador por un divisor común. Llegamos al resultado. Verificamos. Otra opción de resolución. Aplicamos propiedad distributiva. Por definición de raíz, resolvemos. Simplificamos. Conseguimos la fracción irreducible. Vieron que hay un montón de opciones para resolver el mismo ejercicio. ¿Qué pasa si tenemos raíz de una fracción que sea negativa? Por definición, el resultado sería menos 3/5 porque, y vamos a verificar, aplicamos la regla de los signos, menos 3/5 por menos 3/5 va a dar un resultado positivo, producto de dos signos negativos. Ahora, este signo positivo multiplicado por un signo negativo, el nuevo resultado va a ser negativo. Entonces, cuando tenemos una base negativa y el índice de la raíz es impar, la raíz va a ser negativa. Podemos resolver aplicando propiedad distributiva. Sacamos automáticamente el signo afuera. Resolvemos la raíz del numerador y la raíz del denominador. Y vamos a ver qué pasa cuando tenemos un índice que es par. En ese caso, si intentamos aplicar por definición de raíz, deberíamos encontrar un número que, multiplicado por sí mismo, me diera menos 4/9. Probamos con 2/3, 2/3 positivo. Por lo visto, no es ese el resultado. ¿Por qué? Porque si hacemos 2/3 por 2/3, aplicamos la regla de signos, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador, ambos son positivos, por lo tanto el resultado va a ser un número positivo, que no es el valor del radicando, que es un número negativo. Probemos otra opción. Supongamos que entonces el resultado es 2/3 pero negativo. Bueno, verifiquemos. Cuando verificamos, aplicando regla de signos, dos números negativos me van a dar como resultado un número positivo. Por lo tanto, tampoco consigo el valor del radicando. ¿Por qué me pasa esto? Porque esta es una situación particular en donde cuando tengo una base negativa y su índice es par, no le voy a encontrar una solución
dentro del conjunto de los números reales, que son los números con los que nosotros estamos trabajando. Entonces, vamos a tener que esperar un poco más para poder ver cómo se soluciona esto. No es que no tiene solución, solo que no tiene una solución que nosotros hoy podamos encontrar. Bueno, hasta aquí era el desarrollo de este tema y nos seguiremos encontrando en los próximos videos.